Hola, soy Alejandro de Luis, colaborador de XTB. Puedes encontrar información mía en deluistrading.com y en el vídeo de hoy vamos a traer una figura chartista, la cual vamos a poder utilizar para operar. Sabemos que el análisis chartista tradicional, con sus figuras clásicas, como sabemos, hombro, cabeza, hombro, triángulos y demás, normalmente son utilizados por aquellos operadores que siguen el análisis chartista. No obstante, hace 20 años sí podía tener validez cuando muy poca gente tenía acceso a ese tipo de información. Hoy día, cuando todo el mundo ve lo mismo, sabemos que no podemos sacar ninguna ventaja competitiva. Aunque sí nos muestran el sentimiento de mercado, no podemos utilizarlas para poder operarlas como si fueran un sistema de trading tal cual. Sabemos que hay todavía ciertas figuras las cuales utilizamos que sí tienen un resultado efectivo y podemos utilizarlas como si fueran una metodología propia o un sistema de trading. Entre ellas, una de la figura chartista, que es la única que me da validez para poder operar en el mercado. Te traigo hoy un regalo, la escalera. La figura que te traigo hoy es una figura técnica llamada la escalera, la cual he bautizado con este nombre precisamente porque me recuerda a los peldaños cada vez más bajos que observamos en una escalera bajista, aunque veremos que también tiene su vertiente alcista. Es una figura técnica que me gusta observar muy de cerca para ver cuándo es posible que el mercado entre en un periodo explosivo, de tal forma que pueda confiar ahora sí en la ruptura. Si has podido ver otros vídeos de esta serie de Trading Topics, habrás podido ver cómo las rupturas en falso son una de las pistas mejores que el mercado nos puede dar a día de hoy para observar cuándo el mercado puede tomar una determinada dirección, de tal forma que cuando yo ahora veo una ruptura en falso, por ejemplo una ruptura de un soporte, ruptura bajista, y ahora veo que el mercado retrocede rápidamente recuperando ese nivel, produciendo lo que llamamos una ruptura en falso, pues eso me da una pista clara de que el mercado va a ir al revés de lo que en un principio me había marcado. Por el contrario, las escaleras, estas figuras técnicas que hoy te presento, sí nos pueden dar una ventaja, sí nos pueden dar una pista clara de que el mercado va a entrar en un periodo explosivo. Antes de nada, y hablando de figuras técnicas, yo creo que la pregunta que todo el mundo se hace cuando empezamos a hacer trading es, bueno, ¿realmente son útiles las figuras técnicas? ¿Puedo utilizar yo el análisis chartista como si fuera un sistema de trading? Cuando abrimos el primer manual de análisis técnico que cae en nuestras manos, empezamos a ver cómo esas formaciones de precio que se van dibujando en el gráfico pues nos dan lugar, tradicionalmente, así se ha hablado, a unas proyecciones, unos puntos de stop, unos objetivos mínimos a partir de los cuales pues poder esperar que el mercado llegue una vez que se produce el movimiento de ruptura. La gran pregunta es, ¿puedo yo utilizar el análisis técnico a día de hoy como si fuera un sistema de trading? Bueno, tenemos que decir que no. A día de hoy el análisis técnico no nos da ninguna ventaja competitiva como para poder utilizarlo como si fuera un sistema de trading. Efectivamente sí podremos utilizarlo para otras muchas cosas, como ahora veremos, pero no como si fuera un sistema de trading. Hace 30 años, hace 20 años, como nos cuentan los analistas técnicos, hace 30 años que estaban en el mercado, cuando los gráficos tendrían que dibujarse en una hoja de papel siguiendo la cotización del periódico, efectivamente sí me podía dar una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque tenía acceso a información y representaba la información de una forma diferente a como la observaban el resto de participantes, de tal forma que al ver algo que los demás no veían, sí me da una ventaja competitiva. ¿Tú crees que a día de hoy, observando lo mismo que todo el mundo, vas a poder sacar una ventaja de algo? Bueno, tú imagínate en cualquier otro campo, cuando un negocio pues es apetitoso para todo el mundo y todo el mundo quiere poner el mismo negocio, esa ventaja competitiva que le daba a alguien tener algo que los demás no tenían, por muy interesante que fuera, pues ahora se termina, y ahora lo que antes era interesante, cuando todos hacen lo mismo, deja de serlo, de tal forma que podrás observar cómo las figuras técnicas, figuras chartistas, sí pueden servirnos, ahora veremos el por qué y cómo utilizarlas, pero no con las proyecciones tradicionales que nos ha enseñado el análisis técnico. Sí es verdad que nos da una pista clara de cuál es el sentimiento de mercado. Sabemos que cuando vemos la representación del precio formado en una plataforma de trading en el gráfico y observamos ciertos patrones, como los patrones tradicionales de análisis chartista, lo que me está dejando claro es el sentimiento de mercado. En otros vídeos explicamos, por ejemplo, cuando se forma una tendencia, que es una tendencia, y cuando se para, dando pie a las figuras de vuelta. Sabemos que lo que va detrás del análisis técnico al final es la psicología de masas. Psicología de masas que sabemos que más allá de representar a un simple individuo, el cual nos sería imposible poder saber cuál va a ser la intención siguiente después de tener un determinado sentimiento, la psicología de masas me dice que los sujetos, cuando se comportan dentro de una masa, se suelen comportar de una forma predecible. En mi libro Trading Room, la especulación inteligente, pongo este ejemplo de la siguiente manera. Imagínate que
fueras un sujeto que no tuvieras la capacidad de, por un lado, limitar lo que te apetece en un momento y por otro lado no tuvieras la capacidad de pensar, algo muy parecido a como sucede cuando nos comportamos en masa. Todos tenemos el recuerdo cuando hay un fuego y todo el mundo corre despavorido, pues se pone a correr sin tener en cuenta hacia dónde está corriendo. Bueno, tú imagínate que fueras un sujeto de estos que se comportara como si fuera una masa en colectivo, pero actuaras individualmente. Y ahora tuvieras el sentimiento de tener hambre. Te surge hambre y no tuvieras la capacidad, por un lado, de pensar, bueno, ya comeré dentro de una hora, ni por otro lado también tampoco tuvieras la capacidad de decir, bueno, pues mira, es que quiero perder unos kilos de más y ahora pues no quiero comer porque estoy a dieta. Imagínate que no tuvieras esa capacidad de poner la razón por encima de tus instintos primarios, y exactamente igual que se mueve la masa. Y ahora, siempre que tuvieras hambre, te fueras a la cocina. Bueno, pues si pudiéramos dibujar un patrón, siempre cada vez que viéramos tu sentimiento, tienes hambre, y pudiéramos dibujar un patrón de tal forma que siguiéramos con una línea tu caminito hacia la cocina, pues podríamos dibujar un comportamiento predecible de tal forma que cuando yo te vea que tienes un sentimiento X, tienes hambre, vas a tener un comportamiento que sigue a ese sentimiento. Bueno, es por eso por lo que funciona el análisis técnico, análisis chartista, y es por eso por lo que nosotros entendemos que como el comportamiento de la masa es predecible, tiene normalmente el mismo comportamiento a la hora de tener un determinado sentimiento en el mercado. Bueno, eso nos sirve a nosotros y efectivamente nos sirve para poder fijarnos en cuál es el sentimiento de mercado, pero no nos da a día de hoy la ventaja competitiva como para poder utilizarlo como si fuera un sistema de trading. Por una parte tenemos el sentimiento, pero por otra parte no nos sirve para poder utilizarlo, para poder operarlo. De tal forma que, a pesar de que yo veo una figura técnica, si intentas operarla, como ya no funcionan tal y como funcionaban antes, lo que observaremos es que tenemos sistemas de trading perdedores. A pesar de que los patrones sí puedan dibujarnos cuál es el sentimiento de mercado, a la hora de ejecutarlos acabemos teniendo pérdidas. De esta forma te traigo una figura técnica que ahora verás precisamente los elementos que considero que tiene más importantes, que tiene que tener una figura, como ya sabrás por otros vídeos, y por otro lado es una figura que no todo el mundo sigue porque es una figura conocida, tal y como puede ser un hombre cabeza a hombro o otra figura de otro tipo. Bueno, como veíamos antes, te comentaba que la escalera precisamente lo que me marcaba era escalones cada vez más bajos. Bueno, vemos aquí, esta sería la vertiente alcista, de tal forma que yo cuando vea este dibujo en el mercado, lo que voy a estar pensando es en comprar. Observamos el mercado que viene subiendo, veremos después los ingredientes a poder utilizar, y ahora llega un determinado momento en que el precio se estabiliza. El precio se estabiliza y tenemos dos vertientes de la escalera. Una vertiente más agresiva, la de la derecha, y una vertiente más, por decirlo así, más suave, más leve. La característica fundamental de la escalera es que siempre me va a intentar, por lo menos en 2 ocasiones, marcar mínimos más bajos que el anterior. De tal forma que tú ya sabes que una tendencia alcista lo que me marca son mínimos, son los suelos formados por compradores cada vez más altos, de tal forma que sabemos que algo tiene que estar pasando interesante en el mercado para que a los compradores, que son los que forman suelos, les dé igual entrar cada vez a precios mayores. ¿Por qué? Porque la expectativa tiene que ser alcista. ¿Por qué alguien va a comprar caro? Pues para vender más caro todavía. Bien, llega un determinado momento en que el precio, como estamos viendo aquí, se estabiliza. El precio se estabiliza y ahora ¿qué empiezan a pasar? Los compradores, de hecho, esperan a niveles más bajos. Esperan a niveles más bajos. ¿Qué estamos viendo siempre? Sabemos por cómo poder situar los puntos de stop en otras ocasiones, cómo cada vez que se rompe un mínimo anterior, al final no deja de ser un punto de soporte en este caso, entran nuevos vendedores. ¿Por qué? Porque se crea la ruptura. De tal forma que estamos viendo cada vez suelos mayores, hasta que llega un punto en que entran vendedores rompiendo mínimo anterior, intentan otra vez los compradores llevar el precio más arriba, vuelven a entrar vendedores y llevan el precio incluso más abajo. Y desde aquí empieza el precio a subir. Fíjate que los vendedores, que son los que forman techos, o bien pueden sujetar el precio al mismo nivel, o bien pueden incluso, por eso la vertiente agresiva, cada vez echar el precio más abajo. De tal forma que se forma una presión bajista por encima, y encima cuando estamos viendo la ruptura de los mínimos anteriores, se están añadiendo posiciones vendedoras. Bueno, esta figura que me está marcando ahora mismo, esto es un nido de vendedores. Es por eso por lo que cuando el mercado rompe el máximo anterior, normalmente, y por supuesto los máximos anteriores cuando se forman las ventas al mismo nivel, lo que se está formando aquí es, como decíamos antes, ventas constantes, tanto por arriba si es presión bajista, como
de todas, vendiendo por debajo cada vez que se rompen los mínimos. ¿Qué pasa cuando se rompen los máximos? En cualquier caso, pues que tanto los que creyeron la ruptura bajista como aquellos que estaban apostando porque se estaban añadiendo presión bajista, tienen que salir, de tal forma que tanto con los que salen como los que añaden posiciones porque se produce una ruptura, como cuando vemos en cualquier otro caso, en cualquier otro punto de pivote del mercado, sumado salida de vendedores más compras por nuevos participantes, se produce normalmente una explosión del precio. Bueno, esto que podemos ver, tenemos muchas vertientes, pero podrás ver aquí, por ejemplo, una tendencia alcista, ves, suelos formados por compradores cada vez a precios mayores, y empezamos a ver una presión bajista, vemos vendedores, y creyéndose la ruptura, ves, de los mínimos anteriores. ¿Qué pasa cuando se rompe el último máximo? Se produce una aceleración del movimiento. Eso tiene una vertiente también bajista. Vemos que viene una tendencia bajista, ya sabes, que son los techos formados por vendedores, cada vez formado por máximos menores por la expectativa negativa, pero llega un punto en que empiezan compradores a intentar llevar el precio al alza. Eso tiene la vertiente suave, ya sabes, o bien vertiente agresiva, que es compradores incluso ejerciendo presión alcista. Ya sabes que es una tendencia alcista, la unión de dos puntos ascendentes. ¿Por qué? Porque al final lo que me está marcando es que porque un comprador va a entrar cada vez más caro, que son los que forman suelos, por la expectativa alcista. De tal forma que si estoy en medio de una tendencia bajista y ahora llega un punto en que o bien compradores sujetan el precio al mismo nivel, o bien compradores entran cada vez a precios mayores, pero la clave está en que lo que estamos viendo es que estamos viendo aquí que se están superando los máximos. Al romperse el mínimo, todos estos compradores que apostaron por esta posición tendrán que salir de ella, de tal forma que lo que veremos es una aceleración del movimiento. Como vemos al final, vemos una tendencia bajista, vemos que compradores entran a precios mayores, pero al romperse el nivel se suele producir una aceleración del movimiento. Bueno, ¿qué ingredientes tiene que tener la escalera para que yo la pueda incorporar en mi operativa, operando en las rupturas, que ya sabes que en cualquier otro punto del mercado no suelen tener mucha fiabilidad, salvo en estos casos? Bien, tengo que, en primer lugar, venir de una tendencia previa. Segundo, al menos tengo que tener dos intentos de romper en contra. Veíamos, recuerdo, una tendencia bajista, dos intentos por lo menos de superación de máximos ascendentes, o al revés en caso de una tendencia bajista. Y cuando vamos a entrar en la entrada en la ruptura del último máximo relevante o del último mínimo relevante en cualquier caso, o bien si se han establecido al mismo nivel. Ya sabes que estamos en medio de una tendencia alcista y vendedores sujetan el precio al mismo nivel, formando una resistencia a la ruptura de la resistencia. Este ha sido la figura técnica que me gustaría que pudieras incorporar en tu operativa. Ya sabes, la escalera, espero que te sirva para que puedas mejorar tu trading. Buen trading. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que ya te veo en mi sala de trading en deluxtrading.com, y acuérdate que si eres cliente de XTB tienes una semana de acceso gratuito para que podamos operar juntos en el mercado. Buen trading.